¿Te imaginas ser capaz de recordar aquellas cosas que estudiaste hace semanas, meses o incluso años atrás? Muchos dirán que ellos se acuerdan de todo lo que han estudiado, pero ¿podrías nombrarme 3 cosas que diste el año pasado? O peor aún, hace 2 años. Apuesto que no. Es más, apuesto a que no recordás qué comiste ayer al mediodía o qué ropa te pusiste en la última vez que saliste de tu casa. Todo esto sucede por la curva del olvido. La curva del olvido es un concepto desarrollado por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX, específicamente en 1885. Ebbinghaus realizó experimentos sobre la memoria y el aprendizaje, y su investigación se centró en cómo la información se olvida con el tiempo si no se repasa o se refuerza. La curva muestra que inmediatamente después de aprender nueva información, hay un rápido descenso en la cantidad de información retenida. Con el tiempo, el olvido se estabiliza, pero los estudios han demostrado que la mayor parte del olvido ocurre poco después del aprendizaje, lo que resalta la importancia de la práctica de revisión para retener información a largo plazo. Y aquí es justamente donde entra la spaced repetition, o repetición espaciada en inglés. Esta es una técnica de aprendizaje que se basa en el principio de que la información se retiene mejor si se repasa en intervalos de tiempos crecientes. Esta metodología se apoya en la investigación sobre la curva del olvido que les acabo de comentar de Hermann Ebbinghaus y está diseñada para maximizar la retención a largo plazo. La idea central detrás de la repetición espaciada, o de la spaced repetition como le quieran llamar, es repasar la información justo antes de que se olvide, en lugar de hacerlo en intervalos. ¿Qué quiere decir intervalos fijos? Por ejemplo, que revises la información cada 4 días siempre, es decir, día 1, el día 4, día 8, día 12, día 16. Esto no es tan efectivo por el hecho de que no se está aprovechando la curva del olvido, y es de lo que le voy a hablar ahora. Al aprender nuevos conceptos, el repaso se programará de forma que las sesiones de estudio se alarguen gradualmente. Lo que yo utilizo para planificar cuándo debo estudiar, cuándo no debo estudiar, es multiplicar el día por 1,5 y siempre que termine en punto 5, en coma 5, vamos a redondearlo al mayor. Es decir, vamos a estudiar en el día 1. 1 por 1,5, 1,5. Cuando da coma 5, ¿qué pasaba? Exacto, redondeamos al mayor. Por lo que estudiamos en el día 1 y ahora en el día 2. 2 por 1,5, 3. 3 por 1,5, 4,5. Cuando da coma 5 redondeamos al mayor, 5. 5 por 1,5, 7,5. O sea que estudiamos en el 8. 8 por 1,5, 12. 12 por 1,5, 18. 18 por 1,5, 27. Por lo que vamos a estudiar en el día 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18 y 27, si no lo dije mal. Esto lo que hace es aprovechar a la perfección la curva del olvido, ya que, como les comenté anteriormente, al principio demorás menos en olvidar las cosas, pero a medida que la vamos repasando, aprovechando justamente el olvido, demora más en borrarse nuestra memoria, en que lo dejemos de recordar. La spaced repetitions también se basa en otro principio que nos dice que es mejor estudiar menos tiempo dividido en más días que más tiempo en un solo día. Es decir, que si por ejemplo nosotros debemos estudiar 4 horas, va a ser más efectivo estudiar 1 hora 4 días distintos que 4 horas un solo día. Y esto lógicamente es solo un ejemplo, lo de 4 horas un día, 4 días, 1 hora, etc. Pero esto lo puedes aplicar a la cantidad de tiempo y horas y días que consideres necesarias, que sean lo mejor para vos, que se adapten mejor para vos o que tengas disponibles también. Por lo que la repetición espaciada no solo aprovecha la curva del olvido, sino que también aplica este principio de que es más efectivo estudiar menos tiempo dividido en más días. Por lo que la retención, por lo que la consolidación de los aprendizajes va a ser aún mayor. Igualmente cabe aclarar algo, también es importantísimo a la hora del estudio, a la hora de esa sesión de estudio que vamos a tener, estudiar de una forma correcta, es decir, estudiar de forma activa, ya que a veces nosotros confundimos las técnicas de estudio con las técnicas de gestión de tiempo, o con las técnicas de división de estudio de tiempo como es, ya que no es lo mismo la spaced repetition que por ejemplo el active recall. Las dos son técnicas de estudio, sí, pero no son lo mismo, ya que la spaced repetition te sirve para dividir el estudio a través del tiempo, no para estudiar. No te enseña exactamente los métodos de estudio que debes aplicar, las técnicas de estudio específicas de estudio que debes aplicar. Técnicas de estudio son por ejemplo los palacios mentales, el método SQ3R, la Feynman Technique, la active recall, como no, entre muchas otras técnicas que hay por ahí. O también método de estudio puede ser el mítico resumen, el mítico subrayo, el mítico explico, etc.
aunque estas lógicamente no son efectivas. Por lo que debemos priorizar a la hora de estudiar con la spaced repetition, es decir, a la hora de estudiar en estos periodos de estudio, en estos días que nos dictó la spaced repetition, correctamente. O sea, con técnicas de estudio que apoyen, que nos ayuden a que aprendamos aún más. ¿Qué técnicas son las mejores? Las que más yo les recomiendo, el Active Recall y la Feynman Technique. De estas dos técnicas yo ya tengo videos en el canal hablando, pero como siempre les voy a dar una breve explicación. El Active Recall se basa en el principio de que el estudio activo siempre va a ser más efectivo. Es decir, que debemos estudiar de forma activa antes que de forma pasiva, ya que esto nos va a traer mejores resultados. ¿Y cómo podemos estudiar de forma activa? Para estudiar de forma activa, lo que debemos hacer es leer o adquirir una información, leyendo o escuchando o viendo, etc. Y luego aplicarla de alguna manera, pero sin tener acceso a la información que hayamos visto anteriormente. Por ejemplo, leemos un texto, luego dejamos el texto de lado, lo metemos adentro de una caja, o simplemente lo damos vuelta, o simplemente no lo miramos, y hacemos un resumen sobre ese texto. Pero en un momento en el que olvidemos algo o que queramos recordar o revisar algo del texto, no vamos a poder acceder a ese texto, ya que en este momento es cuando se pierde lo activo. Para que sea activo, debemos esforzarnos para recordar todo lo que podamos. Entonces debemos hacer un resumen recordando simplemente de la memoria. Luego sí, repitiendo este proceso, volveremos a leer. Luego de terminar de leer, vamos a hacer el resumen. Pero es importante que nunca se superponga ninguna de las cosas. Es decir, cuando estás leyendo no puedes escribir nada, cuando estás escribiendo no puedes leer nada. De esta manera va a ser activo. La Feynman Technique es más o menos lo mismo, solo que con la diferencia de que es explicándolo. Es decir, nosotros vamos a leer un texto y luego vamos a explicar, vamos a focalizarnos, vamos a enfocarnos en explicarlo de la mejor manera posible, como para que lo entienda un niño de 5 años. Si somos capaces de explicarlo de una forma tan sencilla, tan sintetizada, tan resumida, como para que sea entendible para un niño chico, significa que lo entendimos lo suficiente. Si no somos capaces de explicarlo de la manera correcta, como para que justamente un niño chico sea capaz de entenderlo, estamos cometiendo un error. Porque siendo capaces de sintetizarlo del todo, ¿y esto qué quiere decir? Que aún no entendimos por completo el tema. Y esto es lo que estamos buscando. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo bien que crean o sepan que lo necesite, además de unirse a mi canal y a mi servidor de Discord, ya que realmente me ayudarían muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.